Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nueva Savia. En la vida hay momentos en los que el amor deja de ser una promesa romántica y se convierte en una verdadera prueba. Cuando la enfermedad irrumpe en el matrimonio, la entrega mutua se pone a prueba de una manera profunda. Hoy vamos a conversar al respecto con Víctor Gospodinov, amigo y hombre que poco después de casarse tuvo que acompañar a su esposa en su lucha contra el cáncer. Bienvenido a Nueva Savia, Víctor. ¿Qué tal estamos? Muchísimas gracias, Fernando, y me honra estar acá. Estupendo. Pues como sabes, comenzamos con una oración de entrada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos hoy por todas las parejas que atraviesan el dolor de la enfermedad, que puedan descubrir en medio del sufrimiento la fuerza del amor y esperanza que vienen de ti. Amén. Y luego suelo recordar también a un santo relacionado con el tema de la semana. En este caso he seleccionado a San Rafael Arcángel, patrono de la salud y de los matrimonios. Su nombre, de hecho, Rafael, Dios sana, significa Dios sana, ¿no? Y en la escritura siempre lo vemos acompañar y sanar, ¿no? Recordándonos que en los momentos de enfermedad y fragilidad Dios nunca nos deja solos. De hecho, yo diría que si en algún momento está más presente que nunca, además de en la Eucaristía, es junto a nosotros cuando sufrimos. Así que vamos a profundizar al respecto. Víctor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y antes de nada, cuéntanos un poco sobre ti, orígenes, familia, profesión. Bueno, yo nací aquí en Estados Unidos. Mis padres habían venido acá a estudiar unos años, y bueno, en vez de quedarse 3 años como tenían planeado, se quedaron 18. La mayoría de los matrimonios en 18 años suelen tener hijos. Vamos a decir, soy parte de esa estadística. Y cuando tenía 13 años de edad, mis padres decidieron volver a Buenos Aires. Y ahí estuve 23 años. O sea, hice todo el secundario, el high school y la universidad allá. Me casé allá. Nuestros primeros 2 hijos nacieron allá y después, por esos incidentes allá del famoso corralito en la Argentina, para marzo del 2002 yo estaba acá en Miami. Y luego tuvimos una tercera hija que nació, como digo siempre, casi nació en Estados Unidos porque nació en Miami. Em, ¿no? En el apéndice Como- de Estados Es una ciudad Unidos. que queda muy cerca de Estados Unidos. Pues que no nos oiga Trump, que por cierto hoy ha decidido Sí. No, y bueno, cosas ¿en más qué me lejos. dedico? Yo originalmente fui parte de la industria de la música durante años, la parte de producción. Ujú. Y bueno, el mundo cambió, el MP3 cambió el modelo de negocio y bueno, hoy me dedico a la venta de implantes dentales. Fenomenal. O sea, mi Pues me has cliente es el hecho dentista. recordar así rápidamente a la época de, bueno, Fernando de la Rúa, que era quien presidía en 2001 y fue Exactamente. mi primera experiencia de negocios en Argentina, que según aterrizamos y empezó a florecer un negocio que teníamos allí, efectivamente sufrimos también el corralito. Pero bueno, afortunadamente ya han pasado un cuarto de siglo desde entonces y aquí estamos en Estados Unidos. Así que adéntranos un poco cómo conociste a tu esposa y sobre todo qué Sí. recuerdas de esos primeros tiempos de Bueno, vuestro yo matrimonio. Ana y yo nos conocimos en enero del 91 Ujú. en Punta del Este, en Uruguay. Ella vivía cerca de mi casa, o vivíamos cerca del uno del otro. Nunca nos habíamos conocido. Y bueno, fue digamos, un amor de verano que nunca nos enteramos que llegó el otoño. Así que siguió. Y 4 años más tarde estábamos casados, en marzo del 95. 4 años después nació nuestra primera hija. Así que para cuando nació nuestra hija, la primera, teníamos 8 años de estar juntos y de conocernos. Y fue un proceso muy lindo, muy natural, digamos, ¿no? Y, y bueno, luego cuando nos venimos acá a Estados El Unidos, segundo sí, hijo vuestro llega entonces antes o después del diagnóstico? los 3 hijos llegaron antes del diagnóstico. Los tres llegaron antes, ok. O sea, Ana cae enferma, o sea, el diagnóstico fue en noviembre del 2008. O sea, Ujú. teníamos 13 años de casados a esa altura. En ese momento los chicos tenían 9, 7 y 3. O sea, em, y bueno, así el viernes de Thanksgiving, ¿no? El Black Friday famoso. Ana se despertó,
sintiéndose horriblemente mal. Y ella era una persona muy saludable, ningún síntoma previo, ningún antecedente familiar de cáncer. Larga historia corta, porque tenemos poco tiempo, descubrimos que tenía un tumor primario en el seno derecho, dos tumores en el cerebro, cáncer en las meninges, o sea, una meningitis oncológica, el pulmón izquierdo, el riñón izquierdo, el hígado y la base de la columna. O sea que tenía tomado todos los sistemas. Y esto es de la nada. Literalmente 2 días antes estaba jugando al tenis con las amigas. En ese Y momento nos sin dijeron, ningún tipo de dolor, ni ningún tipo de se antecedente. quejaba de así de dolores de cabeza, pero eso era de toda la vida. Ella era un poco ansiosa para algunas cosas. Era muy de guardarse todo por dentro. Entonces, verla a Ana tomar un Tylenol era de todos los días. O sea, y a esa altura teníamos 18 años de conocernos, 17 años de conocernos. Em, Así que bueno, terminamos en el emergency room, ¿no? En la sala de emergencias. Y no fue en ese mismo día, fue todo un proceso, porque hay que hacer un test, el otro test y no sé qué. Em, Larga historia corta, nos dijeron que tenía 40 días de vida, ninguna esperanza. Y, como te dije antes, los hijos 9, 7, 3, solos acá en Miami sin familia. Y bueno, em, hicimos de todo. O sea, voy a contar el final de la historia, muy rápidamente. En vez de 40 días vivió casi 8 años. No fue que el diagnóstico inicial estaba errado, sino que, entre otras cosas, Ana se aguantó 14 cirugías en esos 7 años y medio, para ser más exacto. No solamente las cirugías, cuánto tipo de radiación, quimioterapia y todo, siempre se trató de ser mamá un día más. Em, y bueno, yo la acompañé en cada una de esas cirugías, limpié sus heridas, hasta le, hasta le cambié pañales, bueno, por todo lo que estaba viviendo, ¿no? Fue durísimo, yo no me hago ni el héroe ni la víctima. em, Tocó, tocó pero Dios nos estaba preparando. Es increíble. Nosotros Cuéntanos un habíamos, poco ese aspecto, ¿no? ¿Cómo fue la evolución? ¿Cómo recibisteis la noticia? ¿Cuál fue la primera reacción interior? ¿Cómo cambió vuestra relación? ¿Dónde encontrasteis la fuerza para sostenerla en medio del dolor, ¿no? Y de bueno, la incertidumbre? el, bueno, literalmente estábamos cuando fuimos inicialmente a la sala de terapia intensiva. em, Básicamente nos dicen, hicimos un MRI, perdón, un CAT scan, una tomografía, y nos dicen de dos masas en el cerebro. Nosotros teníamos a esa altura 6 años de voluntarios del American Cancer Society. De ahí que Dios te va preparando. Ujú. Entonces el doctor, el neurocirujano que nos dice esto, le dice, mire, a mí me dice, usted se va a ir para su casa, ella se va a terapia intensiva, mañana vamos a hacer más tests, etcétera, etcétera. Ana, con toda la calma del mundo, o sea, está ella en la camilla, el doctor de un lado, yo del otro. Con la misma calma que alguien te puede preguntar, Fernando, ¿al café le pones azúcar o no? ¿No? Como si nada. Eh, lo mira el doctor y dice, doctor, a ver, por lo que usted me dice, usted no sabe exactamente lo que tengo todavía. No, pero lo que veo ya es preocupante, sobre todo la masa que tiene acá atrás, está muy pegado al cerebelo, esto es grave. Bueno, doctor, hagamos lo siguiente, pero con esta calma, ¿eh? Y yo estaba que se me doblaban las rodillas, ¿no? Em, Doctor, usted, cuando sepa exactamente lo que tengo, me dice exactamente lo que debo hacer para recuperarme, porque yo soy demasiado buena madre para dejar de ser mamá. Lo dijo con tanta calma y con tanta determinación que yo me miré por dentro y dije, Víctor, basta. Vamos a decir que usé unas palabras que no son precisamente santas.
Y dije, vamos, acá hay que enderezar las rodillas, hay que arremangarse y hay que luchar. Y así fue. Em, ¿Tuvisteis momentos de crisis en la fe o de crecimiento espiritual? ¿Cómo fue? bueno, ¿Cómo hay una montaña rusa? ¿Cómo vivisteis esos primeros momentos y su evolución? cuando Ana se enferma, yo no iba a misa. Yo no era una persona practicante. Eso me llegó 2 años más tarde con el retiro de Maús. O sea, nosotros teníamos año y medio, casi dos, en el proceso de Ana cuando hice el retiro. Yo era una persona que no, no practicaba, pero no era las personas que le tenían rencor o bronca u odio a los curas o a la iglesia. Yo simplemente decía que eso no era para mí. O sea, al contrario, era siempre muy respetuoso del que sí creí, digamos, del creyente. Y yo medio en chiste siempre decía, ¿una iglesia? No, yo ahí no vuelvo. La última vez que fui a una de esas salí casado. No, ahí no vuelvo. Em, pero no, Ana sí, sí fue amor a primera vista. Y, y todo el proceso se trató netamente de que sea mamá por el mayor tiempo posible. Y cambió nuestras vidas completamente, ¿no? Porque con las cirugías, los tratamientos, bueno, todo eso le arruinó, o le frenó completamente el líbido, o sea, nuestra vida pasional, la parte sexual, básicamente desapareció. Em, pero bueno, ella en todo ese proceso tuvo un daño neurológico inicial, o sea que nunca más recuperó el buen uso de las manos, Ujú. quedó ciega de un ojo. Em, Así que había que ayudarla mucho. Entonces, yo siempre decía, con el tiempo, aprendí que el amor es como una pared, ¿no? Y para que exista una pared, un muro, tiene que haber ladrillos. Entonces, yo hacía el amor con ella múltiples veces por día. ¿Y a qué me refiero? Cada vez que le hacía un sándwich, cada vez que le preparaba Mm. un café, cada vez que le cambiaba una venda, cada una de esas cosas era una manera de hacer el amor. No de la manera que uno piensa cuando dice hacer el amor. Y bueno, cada ladrillito, ¿no? Cada café, cada sándwich, cada... Bueno, ella era italiana, así que cada plato de pasta era hacer el amor. Y los chicos tuvieron que aprender a acompañarla. O sea, hubo momentos durísimos. Yo terminé dando muchas charlas a grupos de apoyo, etcétera. Y un día una persona me dice, pero vos tenés un estado anímico vos no te caes nunca. Y yo decía, no, todo lo contrario. Yo con esto me caigo 27 veces al día. Hay que levantar, lo único que hay que lograr es levantarse una vez más de las que uno se cayó. O sea, me caí 27, me levanto 28. Eh, Era así. Es que no había Tu opción. Nuestros hijos sentido eran muy chicos. del humor, porque quienes no te conocen, vamos, los que tus amigos y quienes te conocemos, nos sorprende siempre tu jovialidad y tu sentido del humor. ¿Lo tenías de antes? ¿Fue una defensa entonces? ¿Te surgió después? ¿O qué aprendiste sobre ese amor no el romántico, sino el real, ¿no? Acompañando en la enfermedad? ¿Cómo te impactó? Bueno, sí, la personalidad así medio payasesco siempre lo tuve. Eso vino de fábrica, eso no. Em, lo que sí en realidad, más que jocoso, yo te diría que soy una persona que siempre fui un optimista sin arreglo. O sea, em, y justamente una de las cosas que me sostuvo en todo ese tiempo fue que me podían dar la noticia más devastadora, o sea, larga lista de problemas, pero yo siempre trataba de encontrar algo que había mejorado, ¿no es cierto? Y yo me agarraba de eso. O sea, cuando a mí me dicen que ella tiene un 3% de chances de llegar viva a- al día de San Valentín, ¿no? Porque esto era literalmente a fines de noviembre, yo dije, bueno, yo no voy a perder mi tiempo ni mi energía en el 97, yo me voy a enfocar en el 3, ¿no es cierto? La frase que me decían, bueno, ella está casi muerta, yo decía, sí, la palabra más importante ahí es casi, ¿no? Casi. Em,
Y yo me agarraba de eso y me enfocaba en eso. No me permite, o sea, claro, nuestros hijos eran tan chicos que yo no podía darme el lujo de no hacer otra cosa, mm. por un lado. Y por otro lado, sí, yo hice lo que pude humanamente para acompañarla en todo, ¿no? ¿Y qué Nuevamente, fue lo estuve en cada más una de las cirugías. relevante? ¿Qué indicarías, Víctor, como lo primordial o lo más relevante? ¿Cómo se transforman esos iniciales 40 días en 8 años? ¿Cómo cada año que va pasando, en qué vais identificando que de repente, oye, y un año más, y un año más, ¿cuáles son los pilares o cómo vais alimentando esa esperanza, entiendo, y a qué atribuís, ¿no? El que de repente hubiese esa extensión temporal tan amplia? Em, no lo puedo atribuir a una sola cosa. Primero que yo nunca, yo no proyectaba un año más, yo proyectaba un día más. Tenemos un día más. Em, Ella respondió a los tratamientos médicos de una manera que nadie, ni el más optimista, se esperaba. Vamos a hablar, digamos, de la parte científica. Y Ana sí era una persona de mucha fe, siempre. O sea, para ella, cuando nos casamos por iglesia porque ella quiso, ella me lo pidió. En ese momento a mí me daba lo mismo. Es más, tenía gente que me decía, sos un hipócrita, vas a ir a casarte por iglesia y no participas. Le digo, mira, es muy simple. Si yo no puedo cumplir con una ceremonia, un ritual, vamos a decir, que dura media hora, 45 minutos, porque esto es importante para la persona que yo amo, ¿dónde está el amor? ¿No es cierto? Miro para atrás y me alegra tanto haberme parado en ese altar, ¿no? Em, yo, yo siempre me acordaba mucho de la charla que tuvimos prematrimonial, ¿no? El, em, Justamente cuando nos hablaron de la salud y la enfermedad. Y, y yo me acuerdo que el párroco ahí en Argentina nos dice, miren, ustedes son jóvenes hoy, ¿no? A mí me faltaba poco para cumplir 30, Ujú. Ana estaba por cumplir 25, em, y dicen, hoy ustedes son jóvenes, son sanos, pero Dios mediante el matrimonio de ustedes va a durar mucho tiempo. Estén preparados que algún día quizás no estén tan saludables. ¿Qué harían ustedes en ese momento? Y yo me acuerdo, me salió de adentro, sí, la voy a cuidar porque la adoro, ¿no? Y yo siempre me acordaba mucho de eso, cada vez que pasaban cosas, ¿no? Que un nuevo diagnóstico, un nuevo problema. Y con el diagnóstico inicial, me dijeron 40 días, o nos dijeron. Yo lo primero que pensé es, sobre todo era en Sofía, la más chica nuestra, que en ese momento tenía apenas 3 años. Y yo decía, yo no sé cómo, pero yo pido que aunque de alguna manera, por algún milagro, por lo que sea, que Ana viva aunque sea 2 años. Em, y porque yo decía, bueno, de esa manera Sofía va a tener algún tipo de recuerdo de la madre, ¿no? Con Ujú. 3 años no se va a acordar nada, con 5 algo se iba a acordar. Bueno, pero le pusimos tanto empeño, tanta fe, tanta gente rezó por nosotros porque se produjo una, una, una un movimiento comunitario gigantesco. Cuéntanos un poco acerca de ese, qué papel jugó la oración, la comunidad, los amigos durante ese proceso. Bueno, cuando fue como hay un antes y un después de Maús en esto, está clarísimo. O sea, hasta que yo hice el retiro de Maús, nosotros nos apoyamos mucho en las amistades que habíamos forjado en los 6 años de servicio en la American Cancer Society, ¿no es cierto? Que fue fundamental. O ¿Por qué sea, empezasteis a colaborar con esta asociación? bueno, yo en una época era miembro y uno de los fundadores del Rotary Club de Doral, Mm. allá por el 2003 o 2004. Y un día, en uno de los almuerzos, vino una persona del American Cancer Society a hablarnos del Relay for Life, ¿no? La caminata por la vida. Pasa un video muy emotivo,
Y yo me acordaba por dentro, dije, perdí a mi abuela por cáncer. Mi papá sobrevivió 2 veces y yo prometí que iba a hacer algo con respecto al cáncer. Y veía este video y estaba como en en los dibujos animados, ¿no? En un hombro tenía el diablito, ¿no? Que decía, deja eso, que lo haga otro, no pierdas tiempo en esa estupidez. Y en este otro hombro, Víctor, tu papá está vivo, prometiste algo. Em, entonces, esta mujer termina su presentación y dice, bueno, ¿a alguno de ustedes le interesa ser capitán de un equipo del Relay for Life? Y otra persona que estaba ahí, una venezolana, hablando hoy tanto de Venezuela, em, los dos levantamos la mano, sí, yo. Y bueno, ahí empezamos a participar en el Relay for Life, que es una historia larga, muy linda, pero no da el tiempo acá. Pero las amistades y la gente que fui conociendo ahí fueron fundamentales. Em, y nos dieron un apoyo fenomenal. Mm. Después hice lo de cuando hago Emaús, bueno, ni hablar. Todo lo que te acabo de decir se multiplicó por, no sé, por 10, por decir un número. ¿Cuántos Em, años llevaba ya Ana con el cáncer en ese momento? año y Año y medio. medio, año y medio aproximadamente. Si yo lo hice en febrero, sí, sí, año y 5 meses. Em, y esta es la época, o sea, estamos hablando de esto, empezó en el 2008. Em, WhatsApp no existía todavía. Y entonces yo en ese momento creé un mailing list en email porque la gente me llamaban, ¿cómo está Ana? ¿Cómo está Ana? ¿Cómo está Ana? ¿Cómo está Ana? Y una de las pocas cosas en este mundo que es igual para todos los seres humanos es que el día tiene 24 horas. Podés ser hasta el más acérrimo ateo, puedes ser hasta el beato más santo. Tu día tiene 24 horas. Em, y cada conversación de esas era mínimo media hora. Y yo veía como que no, solamente tenía tantos bloques, ¿no? O módulos de media hora que yo podía entregar, tenía bastantes cosas que hacer. Entonces empecé a decirle a la gente, no me llames, por favor, no lo tomes a mal, no me llames, dame tu email y ni bien tenga algo que comunicarte, lo voy a hacer. Entonces creé una lista en inglés y otra en español. Uno se llamaba Ana Hope y el otro se llamaba Ana Esperanza. Y como te decía antes, el ejercicio mental de sentarme frente a la computadora, es- ¿qué voy a escribir hoy? Me obligaba a reflexionar todo lo que había pasado en el último, no sé, 24, 48, 72 horas, desde los distintos informes de los distintos doctores, las distintas situaciones, y eso me hacía buscar el, algo bueno que decir, algo bueno que decir, algo bueno que compartir. Y bueno, esa lista fue creciendo. Era, Gente que era empezó a decir otro. una especie de journal diario que ibas haciendo acerca de la No era, evolución, era un email, era, vamos a decir, como un blog, pero sin un website. Era, yo, pero con regularidad diaria, quiero decir. no, No sí, no siempre. todos los días, Ok. pero sí era raro que pasaran más de 72 horas. O Ujú. sea, a veces sí había, depende si estábamos con un momento de otra cirugía, otra cosa grande, bueno, había más para decir, ¿no? Em, Era muy raro que pasara más de una semana, inclusive en momentos que ya estaba en remisión y estaba todo bien, digamos. Igual nuestra vida era complicada, ¿no? Por las Mm. limitaciones físicas que tenía. Em, Así que bueno, y esa lista fue creciendo, gente se lo empezó a pasar a otros y en un momento dado había literalmente miles y miles de personas en el email. Yo usaba no sé si existen más, pero había como un Yahoo mailing list que podías armar y era ilimitado. Entonces creo que el de español llegó a tener como 12.000 personas Bueno. en todo el mundo, ¿eh? Y el de inglés tenía como 20, 20 y tantos, 20, en todo el mundo. Y hay gente, nos terminaron haciendo notas en Argentina, eh, o sea, porque cuando ella logra llegar a la remisión inicial, 6 meses más tarde del diagnóstico inicial, es declarada en remisión.
No lo podía creer nadie. En el Baptist empezaron a decir Miracle Girl, ¿no? La chica del milagro. Y a raíz de eso empezamos a ir a programas de televisión, a entrevistas. Nos hicieron notas en varias, o sea, acá muchas, ¿no? Acá locales de Miami muchísimas. Pero después una revista en Francia, otra en Grecia, eh, en Italia. Ana era italiana de nacimiento. Notas en Argentina. Yo fui a dar una charla en Argentina para el ALSEC, que es la American Cancer Society de la Argentina, Liga de Lucha contra el Cáncer. O sea, fue una cosa, fue un viaje, fue un viaje. Y, y yo me retroalimentaba de eso. O sea, y encima cuando hago el retiro de Maús y mi visión de Dios cambió, obviamente, 180 grados, empecé a entender muchas cosas, ¿no? Porque yo al principio, antes del retiro, decía, mirá qué genial lo que logré, mirá qué genial lo que logré, qué bueno esto que logré, ¿no? Y ahí empecé a entender rápidamente que me estaban ayudando un poquitito. Y no, era imposible que Ana no mejorara por la cantidad de gente que venían y rezaban por nosotros. Y en el buen sentido, como yo no tenía un equipo, ¿no? Antes, yo le di la bienvenida a todos. Por el hospital, por distintos lugares, han venido rabinos, musulmanes, católicos, evangelistas. Mira, yo hasta hubiera aceptado muñecos de vudú, o sea, pero nadie me lo ofreció. Pero, obviamente no, pero yo estaba dispuesto a lo que sea. Y en definitiva, yo cuando vuelvo al punto de partida, yo no tenía un sentido religioso, pero para mí cualquier persona que venía con buen corazón a dedicar parte de su tiempo y su energía para que mi familia estuviera mejor, para mí eso era espectacular. Era un regalo del cielo. Y, y por eso, digamos, no me importaba el color de la camiseta. ¿No? Me volví totalmente daltónico. Bueno, y todos tenían en común, ¿no? Que eran muestras de amor y, como tú bien dices, ¿no? Pues apoyo espiritual, que incluso en este ámbito, subrayar, hace poco leía un informe de una encuesta que se hicieron a más de 1.300 médicos, ¿no? Y que el 90% de ellos creen en los milagros porque más del 55% habían experimentado algún milagro, ¿no? Como el de Ana. O sea, algo absolutamente incomprensible, ¿no? O no El justificable de, desde el punto de vista sí, Ana, científico. o sea, dentro de esas 14 cirugías que yo mencioné, hay algunas que fueron muy menores, muchas de ellas, pero hubo 3 que eran devastadores, o sea, a cráneo abierto, 3 veces. Entonces los procesos de recuperación eran muy largos. O sea, hubo por lo menos 4 veces que ya está, bueno, entonces tiempo, bueno, ya está, Ana se muere, listo, ya está, ya no hay vuelta atrás. Y no, y no, ella siempre decía, cuando le daban una nueva noticia, ¿no? Siempre preguntaba, Doc, ¿esto me va a permitir seguir siendo mamá un tiempo más? Y el doctor, como son, todos tienen que ser, nunca le decía sí, decía esperemos que sí, ¿no? Em, entonces, y yo básicamente me hacía la pregunta, ¿esto me va a permitir seguir siendo el esposo de Ana, aunque sea un tiempito más? Esperemos que sí. Yo digo siempre, yo iba a poder, a mí me dijeron que yo iba a disfrutar el milagro de escuchar a mis hijos decir, buen día, mami, 40 veces. A número redondo, yo ese milagro lo viví 2.800 veces. Tuve la Sí, A mí me y dijeron que iba a tener Sofía, la bendición, discúlpame, iba a tener la bendición de poder decir buenas noches, mi amor, 40 veces.
y lo pude decir 2.800. Para una persona, al igual que tú, digamos que ha estado en ventas toda su vida, cuando, cuando superas la meta que te puso la compañía en un 15 o 20%, sos la estrella de la compañía. Te regalan el crucero de 3 días, etcétera, 40 días, de 4 días o lo que sea. Lo viví en su momento. De 40 a 2.800 son 7.000 veces, ¿no es cierto? Em, entonces, el premio por superar las ventas en un 18% de mi meta fue un crucero de 4 días. Este es un premio que no tiene precio, porque la meta fue superada en 700 veces, pero no de 7.000. Em, entonces, sin palabras, nuestra vida, mi vida, desde el punto de vista financiero, hubiera sido muchísimo más simple si Ana se hubiera muerto a los 40 días como estaba previsto. Em, ahora, como fue un proceso tan largo, fue con mucha paz. El día que ella se fue, no salimos a tirar papeles y festejar, pero fue con mucha paz. Hasta los mismos chicos, nuestros hijos decían, mamá, ya, suficiente. Y como yo dije al principio, quería los 2 años, que Sofía llegara a tener 5 años. Bueno, Sofía le faltaba poco para cumplir 11. Es lo que te iba a subrayar, ¿no? Que además de todas esas 2.800, que ya Sofía, con más de 10 años, ¿no? Conseguiste Le faltaba poco para cumplir 11. Entonces, hizo, o sea, que cometí errores en el camino, seguro. O sea, sé de muchas y otras que seguro que cometí sin darme cuenta. Pero no cambio un solo día de esos, por esa paz que tuvimos, que sobre todo tuvieron nuestros hijos al final. Y yo también, o sea, em, cuando Ana, eh, digamos, ahora en junio van a ser 10 años que falleció, la estaba como Papa Francisco, ¿no? Papa argentino. Y yo me acuerdo, decía, todo este proceso me ha dado la paz, que yo lo puedo mirar a Francisco a los ojos y que me pregunte, ¿hiciste todo lo que podías hacer? Y no iba ni parpadear. Claro que sí. Y eso da mucha, mucha paz. Por eso digo, sobre todo los que están por casarse, piensen mucho en la salud y en la enfermedad. O sea, la pregunta realmente es, mira a esa persona a los ojos, o mírense mutuamente a los ojos, y pregúntense, hey, porque esto es lo que nos pasó a nosotros. Éramos muy jóvenes para esto. Ana tenía 39 años cuando se enfermó. No éramos ya personas de 70, 80 años. Y yo tenía 44. Y en muy buen estado de salud. Jugaba al tenis casi todos los días, etcétera. Y, y cambió todo, de un día para el otro. O sea, y por eso en esa mirada hay que preguntarse, ¿yo estaría dispuesto a hacer algo así por esta persona? ¿Sí o no? O sea, ¿estás listo para decir en la salud y en la enfermedad? Bueno, yo aparentemente, sin darme cuenta cuando lo dije, estaba más listo de lo que, de lo que estaba Pues, preparado. O sea, al final es la prueba, has recordado la frase, ¿no? De San Agustín, ¿no? De que, bueno, primero en Efesios, ¿no? Cuando hablan de que el matrimonio es la escuela donde se aprende a amar, como Cristo amó a su iglesia, ¿no? Con todo el sufrimiento y todo el sacrificio. Y cómo yo subrayaría de tu experiencia, Víctor, el que muchas veces es verdad que, oye, da igual 40 días que 8 años, que a veces vamos buscando milagros en la sanación, ¿no? En lugar de la salvación. Y a veces Dios no cambia las circunstancias, sino a las personas, ¿no? Que la viven, como decía San Agustín. Y efectivamente el milagro no siempre es la curación física, sino la transformación, ¿no? Del corazón de quienes en este caso pues pasáis, ¿no? Por esa cruz en la que pues a veces pues no destruye el amor, lo purifica o lo transforma, ¿no? Pero me parece magnífico tu testimonio, que obviamente en mi caso ya lo he escuchado varias veces, pero recuerdo las muchas lágrimas, ¿no? Que me hiciste soltar la primera vez que lo escuché. Y que consecuentemente qué importante que efectivamente, como bien dices, ¿no? Que los matrimonios jóvenes
¿Qué les dirías, de hecho, hoy a un matrimonio joven que no se está preparando a casarse, sino que está enfrentando una prueba similar de estas características? Bueno, primero, yo no le puedo decir a nadie cómo reaccionar, ¿no es cierto? Porque en todo momento, o sea, me ha pasado por dar charlas a grupos, bueno, yo tengo que hacer esto porque es mi mamá, es mi papá, es mi esposa, es mi hijo. No, nadie te obliga a cuidar al ser querido. No hay ninguna ley. Tiene que ser de adentro, no tiene que ser una obligación, tiene que ser un querer. Cuando las cosas se hacen por amor, la cruz se lleva mucho más fácil. Yo, yo nunca decía tengo que cuidar a Ana. Yo me decía quiero cuidar a Ana. Quiero ayudar a que mis hijos tengan mamá un tiempo más. Porque hay una cosa que me di cuenta rápidamente en esto. Nadie sale vivo de la vida, ¿no es cierto? Cuando me decían, ¿le salvaste la vida a tu mujer? Le digo, no, no, soy apenas un instrumento que está ayudando a extenderle la vida. Yo la vida no se la voy a salvar, porque adivinen qué, tarde o temprano se va a morir, al igual que yo, al igual que todos los que estamos escuchando esta entrevista o viendo esta entrevista, todos los que estamos acá, tarde o temprano, nos llega la hora. Entonces, nunca salvas la vida a nadie. En todo caso, ayudas a extenderlo. Número uno. Número dos, yo nunca me hubiera imaginado hacer una cosa así. Yo no quise ser médico y vengo de familia de médicos porque no quería saber nada de los fluidos corporales de nadie. O sea, ni sangre ni otras cosas. Y cuando me tocó esta situación, todo esos pruritos, todo eso, no, la sangre no, etcétera, se me acabó. No, porque me salió de adentro. O sea, no puedo pretender que una persona vea las cosas como yo la veo después de todo lo vivido. Ahora, lo que sí les puedo decir es que yo sí me acuerdo ese día, en la charla prematrimonial, que realmente dije, sí, si a ella le pasa algo, yo hago lo que sea. Nunca me imaginé que digamos, la profundidad de esas palabras, el significado que iba a tener eso a la larga, ¿no? Em, y aparte el hecho de ser padres ya. O sea, yo creo que mucho de esto hubiera sido distinto si no teníamos hijos o ya eran grandes. Porque una de las cosas, más allá del amor directo por Ana, era yo no quería que mis hijos el día de mañana me preguntaran, papá, ¿realmente hiciste todo lo que podías? Y yo tener dudas. Y no las tengo. Y No, eso da sin mucha lugar a paz. dudas. Y ya no solo tus hijos, sino efectivamente podemos acompañar a la gente en su sanación o en sus procesos de enfermedad, pero también en ese proceso sí que estamos salvando nuestras almas, ¿no? Que es verdad que Uf, es lo único que está en nuestra mano, ¿no? El cómo proceder, cómo actuamos en estas circunstancias. Y el amor verdadero efectivamente se demuestra, ¿no? En esos pequeños gestos de presencia diarios, que como bien quería que detallaras efectivamente, porque ahí es la clave, es donde efectivamente en el otoño de la vida nos examinarán, ¿no? En amor, y efectivamente lo has aprobado con matrícula, así que vamos a ir cerrando este capítulo. Siempre me gusta recordar, antes de que cerramos, un desafío, ¿no? de la semana relacionado con lo que hemos hablado. Y en línea con tu ejemplo y tu testimonio, ¿no? Pues sugeriría esta semana que intentemos acompañar a alguien, ¿no? Que esté atravesando un momento difícil, ¿no? Porque puede ser una llamada, una visita, un mensaje sincero, para intentar efectivamente emular el ejemplo que hoy nos ha dado Víctor. Y también suelo terminar preguntando a la gente, Víctor, una experiencia que le haya impactado, que obviamente en tu caso ha sido el core de este capítulo, pero quizá cuéntanos si hay algún sueño, algún propósito que aún te ilusione cumplir. bueno, sueños, como digo, soy el eterno optimista. Y ojalá. Hace poquito cumplí 60 años. em, Me gustaría algún día encontrar un nuevo amor en este mundo, ¿no? Que me acompañe,
que tenga esa compañía, esa relación, ese convivir que yo tenía con Ana. Yo era un hombre felizmente casado con ella, pero felizmente casado. Y era fácil, ¿no? Porque Ana era una persona maravillosa. Em, la cosa que más le agradezco a Dios es que Ana haya tenido tan mal gusto que se haya interesado por mí. Ese es el verdadero milagro. Y sí, sí, la verdad soy un optimista del amor. Y así que eso es lo que Pues me rezaremos, gustaría lograr. rezaremos, rezaremos por ello, por esa nueva pareja, que desde luego la verdad estar contigo es un placer porque nos provocas a todos los que nos cruzamos contigo una sonrisa y nos das una alegría inestimable. Así que estoy seguro que con tu predisposición y el resto de tus amigos, alguna sorpresa agradable surgirá en estos próximos días. Vamos a cerrar, Víctor. ¿Algún mensaje de despedida, especialmente dirigido a los jóvenes matrimonios que nos puedan estar escuchando? Lo que les acabo de decir, mírense a los ojos y piensen, hey, ¿cómo va a ser? ¿Qué nos va a pasar de acá a 10, 20 o 30 años? ¿No? Porque cuando Anita se enfermó teníamos 17 años de conocernos y ya 13 años de casados. Así que la vida cambia, cambia, fío. Y cuando vienen los desafíos es como la ola en el mar, ¿no? Podemos estar con el paradito en el mar, con el agua a la cintura, y cuando viene esa ola, am, la ola te tumba o te subís a la tabla de surf y tratás de navegar esa ola de la mejor manera posible. Y te vas a caer de la tabla, porque no es fácil hacer surf, pero si te volvés a subir a la tabla, finalmente vas a tomar esa tabla. Eso es lo que les puedo decir. Bueno, ahí nos quedamos con ese mensaje de estar preparados para efectivamente surfear de la mejor manera posible, siendo conscientes de que nos vamos a caer, de que vamos a sufrir, pero siempre recordando que ahí está Dios, ¿no? Especialmente cuando nos Totalmente de acuerdo. caemos, ahí Como está digo esa mano. siempre, por algo, God en English y GPS, el aparato, los dos empiezan con G. Claro. Esa es nuestra Dios es, brújula, Dios principalmente. es nuestra guía. Así que, Exactamente. así que Pues bueno, bueno, muchísimas gracias, Víctor, una vez más por tu testimonio. Gracias a todos los que nos escucháis, siempre buscando con estas conversaciones más sabias que nutran nuestras almas. Y como siempre, escribirnos al email que tenéis aquí en pantalla o en las notas del episodio, igual que los enlaces a YouTube, Instagram y las plataformas de audio donde podéis seguir el podcast. Y hasta el próximo episodio, como siempre, que la alegría nos acompañe. Hasta pronto, Víctor. dale, hasta pronto, Fernando, y muchas gracias por esta oportunidad. Venga, bye. Hasta luego.